Muy buenas noches, bienvenidos a este conversatorio de Fundación Telefónica. Mi nombre es Santiago Cueto y desde Educarred, que es el proyecto de Fundación Telefónica Movistar y la Fundación La Caixa, queremos agradecerles por participar en este octavo conversatorio de educación más allá del aula, un espacio en el que se busca formar un punto de encuentro entre especialistas educativos y la comunidad docente, con espacio de diálogo sobre temas de interés coyuntural. El día de hoy estamos trabajando un tema que ha tenido mucha novedad en los últimos años y que la tiene particularmente, creo, en esta época de pandemia, como tantos otros, ¿no? El tema es año escolar 2020, qué, cómo y para qué evaluamos. Y para este panel, para esta conversación, tenemos a dos especialistas que conocen mucho del tema. En primer lugar, Liriama Velasco es, para hablar algo de ella, aunque seguramente muchos la conocen, igual que a nuestra segunda presentadora. Liriama es docente de educación primaria, ha sido coordinadora del programa Estándares de Aprendizaje del CINEASE, que como saben fueron incorporados finalmente al currículo, coordinadora pedagógica en la elaboración del actual Currículo Nacional de Educación Básica, ha estado en el equipo técnico del Consejo Nacional de Educación y en el Ministerio fue hasta hace poco directora general de Desarrollo Docente. En segundo lugar, Jessica Tapia ha trabajado en la unidad de medición de la calidad educativa del Ministerio de Educación y en la dirección de evaluación de los aprendizajes del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido coordinadora general del programa de estándares de aprendizaje del CINEASE y actualmente coordina el componente pedagógico del proyecto Creer en Grade, que es un proyecto, algo más vamos a hablar después, pero es un proyecto que tiene que ver con reforzar la calidad de la educación en escuelas multigrado en zonas rurales del Perú. Yo quiero agradecer particularmente también a nuestra intérprete de señas el día de hoy, Ena Espinosa, que nos permite llegar, por supuesto, a más audiencias. Antes de empezar y como con la presentación y como preámbulo a lo que viene después, ustedes van a ver en un instante en sus pantallas una pregunta sobre evaluación formativa que hemos pensado que puede ayudar al diálogo que vamos a tener un poco después. O sea que si se animan, colegas docentes, les pedimos que por favor marquen una de las tres opciones que tienen ahí. ¿Qué es lo más difícil cuando hago retroalimentaciones? Las retroalimentaciones tienen que ver, pedagógicas, tienen que ver mucho, por supuesto, con el enfoque pedagógico como de evaluación formativa, como vamos a ver en un segundo. A, el tiempo me demanda retroalimentar a todos los estudiantes. B, que el estudiante comprenda lo que estoy solicitando, que haga, que realice. Y C, que el estudiante dé los siguientes pasos para mejorar. Entonces empecemos con Jessica. Jessica, tú has trabajado en el currículo nacional, en el desarrollo que está vigente ahora, y hay discusión alrededor de este tema de la evaluación formativa. Entonces, quisiera que nos expliques un poco cuáles son los elementos centrales de ese enfoque de la evaluación formativa y cómo es que se diferencia del enfoque que se venía proponiendo o implementando en gran medida en las aulas peruanas. Y entiendo que para esto nos han preparado un PPT que agradecemos mucho con Liriama y tal vez si lo podemos poner y Jessica nos puedes ir contando, por favor. Sí, sí, Santiago, buenas noches con todos, con todas, muchas gracias por la invitación y gracias por conectarse a todos los que están ahí. Sí, sí, me ayudan con la presentación. La siguiente, por favor. La siguiente, por favor. Sí, creo que lo primero seguramente que señalar es que, digamos, la evaluación formativa no es un tema nuevo para ningún docente, ¿no? Es un tema que ya se venía trabajando, que estaba en el diseño curricular pasado, ¿no? Yo creo que lo que ha sucedido es que hemos ido mejorando las definiciones sobre evaluación formativa. Este currículo me parece que presenta lineamientos más claros sobre qué significa evaluar formativamente
y cómo aplicar la evaluación formativa en el aula, ¿no? Y creo que, digamos, los cambios y las mejoras que se han hecho en este currículo respecto de la evaluación formativa tienen que ver básicamente con tres cosas. Creo que la primera tiene que ver con el rol y el propósito que se le asigna a la evaluación formativa, ¿no? O sea, el currículo es muy claro en señalar que la evaluación formativa debe ser usada en la práctica como una estrategia de recolección de información que debe estar orientada a promover la mejora de los aprendizajes y no solamente de algunos cuantos estudiantes, sino del conjunto de estudiantes, de todos los estudiantes, y además considerando que hay diversidad, es decir, considerando que estos estudiantes tienen diferentes niveles de desarrollo de las competencias. Por lo tanto, el rol crucial de la evaluación formativa es promover el aprendizaje de todos, considerando esta diversidad de niveles, ¿no? Junto con eso, y precisamente porque la evaluación pretende orientar los procesos de mejora de todos los estudiantes, considerando diversidad, necesito mirar trayectorias, ¿no? Claramente no solamente me puedo enfocar en los resultados y por lo tanto el currículo también señala que la evaluación no es algo que suceda siempre al final de los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Sino por el contrario es algo que debe integrarse a los procesos de enseñanza y aprendizaje y en ese sentido el currículo la vincula muy fuertemente con la planificación de la enseñanza, ¿no? Entonces, lo que se propone en el fondo es que la planificación considere, haga diagnósticos, ¿no es cierto?, de los estudiantes, de los aprendizajes de los estudiantes y que esté en permanente contacto con cómo los estudiantes van comprendiendo, apropiándose de eso que se va enseñando, ¿no? Y en ese sentido, la evaluación, por lo tanto, también no solamente sirve a los estudiantes para que mejoren su aprendizaje, sino les sirve también a los docentes para reorientar su práctica pedagógica, ¿no? Entonces yo, digamos que sobre este tema del rol de la evaluación que señala el currículo, diría que resaltaría el que sea que esté planteado desde una lógica inclusiva, ¿no? Es decir, que busque que la totalidad de los estudiantes aprendan, ¿no? Que se focaliza en sus trayectorias, por lo tanto, y en ese sentido se aleja de una lógica más selectiva de la evaluación que se basa en el supuesto de que solo los mejores estudiantes logran aprender exitosamente, ¿no? Entonces, me parece que esto es muy, muy importante resaltar. Siguiente, por favor. Perdón, una anterior. Eso. Junto con este rol de la evaluación formativa y este propósito, el currículo también diría yo que propone una mejor definición de ese tipo de aprendizaje que se debe evaluar, ¿no? Y lo señala claramente, ¿no? Que el propósito es evaluar competencias, ¿no? Y cuando hablamos de competencias, hablamos de desempeños complejos, es decir, de un tipo de aprendizaje orientado al desarrollo del pensamiento crítico, un tipo de aprendizaje que está orientado hacia la transferencia de los aprendizajes logrados en la escuela en contextos reales, un aprendizaje que posibilita que los estudiantes produzcan y no que la repitan o la memoricen, ¿no? Todas estas son cosas que dice el currículo, ¿no? Y en ese sentido, yo diría que desde el punto de vista de la evaluación, lo que nos exige esto es dar oportunidades a los estudiantes que muestren su competencia, es decir, que muestren esos desempeños complejos, ¿no? Lo que implica observar cómo se ponen en juego las capacidades que están involucradas en la competencia en contextos específicos, ¿no? Y buscar más bien esto y no buscar observarlas por separado, por ejemplo, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo soy profesora de comunicación y quiero evaluar la competencia de producción de textos, seguramente para evaluar la competencia debo proponer una situación que implique que los estudiantes tengan la oportunidad de escribir textos completos, ¿no? De producir textos que sean coherentes, que sean cohesivos, textos en los que pueda observar cómo las capacidades que forman parte de la competencia se van articulando alrededor de la escritura de ese texto, digamos, ¿no? A su vez, desde el punto de la evaluación, esto implica
el currículo, lo que señala, el currículo implica proponer actividades que muestren comprensión, es decir, actividades en las que los estudiantes puedan explicar con sus propias palabras, puedan dar ejemplos, puedan formular preguntas, ¿no? Actividades que permitan que los estudiantes puedan establecer relaciones, conexiones entre lo que están aprendiendo y el mundo real, ¿no? Que puedan explicarle algo a otros, a otro compañero, que les permitan analizar e inclusive hacer visible su propio aprendizaje, ¿no? Cómo están aprendiendo. Entonces, en ese sentido, lo que propone el currículo en términos de evaluación es que se procuren actividades que no impliquen que los estudiantes solo copien información de un texto, de la web, que la googleen, ¿no es cierto? Implica que propongamos estas actividades más bien que muestren comprensiones, ¿no? Siguiente, por favor. Y entonces, junto con esta mejor definición del rol, propósito de la evaluación, con esta mejor definición del tipo de aprendizaje que se debe evaluar, el currículo también da mejores orientaciones, considero, sobre cómo uno analiza la información, estas evidencias, estos desempeños complejos, y cómo uso esa información para promover la mejora de los estudiantes, ¿no? Entonces aquí me parece muy importante resaltar esta introducción de los estándares de aprendizaje, ¿no? Que es, como lo señaló Santiago, una novedad del currículo. Son también llamados mapas de progreso, también llamados estándares en progresión, ¿no? Que son descripciones del progreso típico de cada competencia en niveles de creciente complejidad. En ese sentido describen, ¿no es cierto?, cómo se va desarrollando la competencia a lo largo de la escolaridad, y el currículo lo que señala es que los estándares deben ser un referente, tanto para la evaluación del sistema, la que realiza la UMC, como para la evaluación que realiza el docente en el aula formativa, ¿no? Y aquí decir que, digamos, los estándares suelen verse, ¿no? Suelen verse como meramente expectativas, ¿no? Como meramente metas a las que hay que llegar en cada ciclo de la escolaridad. Y yo creo que ese es el sentido más común hoy en día en la mayoría de docentes, pero yo creo que el currículo lo que está proponiendo es una comprensión y un uso más profundo de los estándares, ¿no? Que pasa por comprender los estándares no como estos niveles que no tienen conexión unos con otros y que son simplemente expectativas que uno llega o no llega, sino pasa por mirar los estándares más bien en esta mirada de continuidad, de progresión de las competencias, ¿no? Y por lo tanto, esta herramienta, ¿no? Se propone en ese sentido como un referente que permita interpretar la información de las evidencias, interpretar las evidencias a la luz de este referente, y me permita, por lo tanto, identificar esos niveles de desarrollo de la competencia que son tan importantes en la evaluación formativa de identificar, ¿no? Entonces, yo creo que la mirada que introducen los estándares es muy importante, ¿no? Nos están diciendo que los estudiantes desarrollan las competencias a diferente ritmo y que, por lo tanto, más allá del grado en el que estén los estudiantes, es muy importante atender a esa diversidad de niveles de desarrollo de las competencias, ¿no? Junto con este tema de estándar, también nos dice cuestiones importantes sobre la retroalimentación, ¿no? Que es, como saben, el elemento central de la evaluación formativa, ¿no? Sobre la retroalimentación, el currículo señala la necesidad de retroalimentar de manera adecuada a los estudiantes, pero a la vez nos dice que no da igual cualquier retroalimentación, ¿no? Sino que la que debemos procurar es una retroalimentación descriptiva, es decir, una retroalimentación que señale los avances y también los desafíos y mire hacia futuro, ¿no? Y nos diga los próximos pasos a seguir, y que se haga a partir de criterios claros, que estén anclados en los aprendizajes del currículo y que sean explícitos, que sean comunicables a los estudiantes de una manera sencilla, ¿no? Finalmente, diría que el currículo
también en relación al tema de la calificación, introduce una idea muy importante, ¿no? Que es que la calificación debe seguir los mismos procesos adoptados al aplicar la evaluación formativa. Es decir, esa nota, ¿no? Esa nota numérica o esa letra, ¿no es cierto?, debería representar, debería estar referida a los aprendizajes, debería representar una valoración que esté establecida a partir de criterios claros, ¿no es cierto?, que están referidos al currículo y que también se utilice en esa calificación instrumentos, por supuesto, apropiados, significativos y que procuren observar competencias, ¿no? Entonces, creo que aquí hay una idea importante que es tratar de no separar, ¿no?, la evaluación formativa de la sumativa como dos cosas que no tienen nada que ver, sino que más bien nos sugieren más bien encontrar conexiones entre ellas, ¿no? La calificación va a seguir existiendo y tiene su lugar en el currículo y está bien que así sea, pero la idea es que esta calificación tenga cada vez más sentido, ¿no? Y permita también procesos de retroalimentación y procesos de mejora, ¿no? El cambio, digamos, que acompañó esto también fue un cambio en la escala, ¿no? El currículo cambió las notas numéricas a las letras, ¿no? Curiosamente fue tal vez lo más relevado, lo más comentado de la propuesta de evaluación del currículo, ¿no? Sin embargo, claramente esto es absolutamente accesorio, ¿no? Creo que lo central, lo más importante, lo que el currículo quiere es transformar la práctica de evaluación, lo que implica transformar lo que se observa, cómo se analiza y cómo se usa esa información que la evaluación provee para el mejoramiento del aprendizaje de todos los chicos, ¿no? Muy bien, Jessica. La evaluación entonces formativa como una herramienta para el aprendizaje, no solo para un sistema muy tradicional, digamos, de premios o castigos, ¿no? Quisiera resaltar, además de lo que has dicho, un error común, que es que a veces ve la gente los estándares como estandarizar y dicen, la educación no puede ser estandarizada y no se trata de eso, los estándares, como yo creo bien lo has explicado, ¿no? Estoy viendo varias preguntas, estoy viendo más de 700 participantes, muchísimas gracias. Y estoy viendo varias preguntas. Esta sesión va a estar grabada para que ustedes la puedan ver y yo creo que podemos poner a disposición de los participantes el PPT, ¿verdad, Jessica y Liliana? Sí, sí, claro, por supuesto. Gracias. Gracias. En el chat, tal vez en algún momento que tengan libre puedan poner el nombre de la norma técnica que está respaldando la evaluación formativa, porque me parece que es un documento interesante. Si pasamos a la siguiente, ya para entrar un poco luego del enfoque de emergencia a lo que ocurre ahora en la emergencia sanitaria, porque uno puede decir si ya la evaluación formativa era complicada en clases presenciales, ¿cómo es que se puede hacer esto, llevar esto adelante en estos contextos de emergencia? Creo que tú puedes continuar con esto, Jessica, por favor. Sí, a ver si me ayudan con el PPT, sí. Eso. Sí, o sea, yo creo que la evaluación formativa claramente en este contexto ha cobrado una gran relevancia, ¿no? Creo que claramente en este contexto donde los chicos están solos, ¿no? Están solos sin sus docentes, sin sus compañeros, digamos, los sistemas educativos han comprendido que se necesita, a la vez que acompañar y contenerlos a los chicos, se necesita más que nunca saber qué están aprendiendo, ¿no?, los estudiantes, y por supuesto cómo podemos apoyar su aprendizaje en esta soledad, digamos, ¿no? Y entonces creo que es por eso que en general en general, digo, en general en los sistemas educativos en el mundo, la evaluación formativa ha adquirido una gran relevancia y se le ha bajado más bien el tono, digamos, a la evaluación con calificación, a la evaluación que principalmente tiene un propósito
de promocionar o de certificar, en el entendido que en esta situación, que esta situación es una situación muy diversa, donde los aprendizajes han ocurrido en muy diversas realidades y entonces se considera que, bueno, que lo más importante hoy es saber qué están aprendiendo. Entonces, en ese contexto, la evaluación formativa se coloca en un primer plano y yo creo que en efecto representa una estupenda oportunidad de trabajar con ella y de mostrar sus beneficios, ¿no? De mostrarle a la comunidad, a los padres de familia, ¿no es cierto?, qué significa que evaluar formativamente, ¿no? Desde las normativas del Ministerio de Educación de Perú, creo que hemos sido absolutamente consecuentes con esta idea, ¿no? En las normativas se les pide a los docentes claramente que, dado que tenemos esta estrategia multiplataforma del Aprendo en Casa, se les pide principalmente que complementen, ¿no?, en la medida de lo posible las actividades, digamos, que ahí se proponen, pero fundamentalmente que retroalimenten formativamente, ¿no?, con el fin de apoyar el desarrollo de las competencias de los chicos, ¿no? Así que creo que la retroalimentación, ¿no?, además juega un rol muy importante. Es de hecho el elemento central, diría, de la evaluación formativa, ¿no? Pero además en este contexto adquiere un rol fundamental, ¿no? Muchas gracias. Me hacen notar, me indican que los PPTs y la presentación van a estar en la página web de Educarred, Fundación Telefónica, y estoy viendo los chats mientras escucho a Jessica, que ya varios adelantaron a mi pedido, y es la resolución viceministerial 094 del 2020 del Minedu, la que tiene la norma técnica de la evaluación. Muchas gracias, Jessica. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Está este concepto de retroalimentación formativa, ¿no? Que es un concepto que es clave y ahí le han dado la vuelta para ver cómo esto se puede se puede enfocar desde los dos ángulos: retroalimentación formativa y retroalimentar formativamente de una manera más activa. Y aquí quisiera darle el paso, por favor, a Liriama y que nos cuentes esto un poco desde la práctica, desde lo que tú has estado viendo que ocurre con los docentes, por favor, Liriama. Pasamos a la siguiente. Escuchamos a Liriama. Buenas noches con todas y todas. Gracias, Santiago, por este espacio, a Fundación Telefónica también, por permitirnos estar aquí. Bueno, nosotros desde GRADE hemos venido trabajando, estamos trabajando con docentes rurales, módulos formativos en evaluación formativa, y justo uno de los módulos que hemos terminado de trabajar con ellos tiene que ver con la retroalimentación, ¿no? Entonces yo les traigo un poquito la experiencia, ¿no?, de ahorita, y también algunos cómo, ¿no?, que siempre los docentes nos preguntan. Pero es importante que antes que entremos a ver el cómo, es importante, como ya Jessica lo ha señalado, ¿no?, que la retroalimentación formativa es el punto clave, ¿no?, es el aspecto clave de la evaluación formativa, ¿no? Diríamos que es su corazón. ¿Por qué? ¿No? Porque hay evidencia contundente que señala que la retroalimentación es una estrategia potente para la mejora de los aprendizajes, ¿no? Entonces, eso es algo que todos los maestros tenemos que saber, porque nuestro principal propósito de la enseñanza es hacer que todos los niños aprendan, ¿verdad? Sin embargo, no todos los tipos de retroalimentación que realizamos son efectivos, ¿no? Hay ciertas características de esta retroalimentación que la hacen efectiva, y eso está también con mucha evidencia respaldada, ¿no? Entonces, un tema que hay que mirar y hay que remirar también, porque tiene que ver con nuestras prácticas, tiene que ver con este ejemplo, por ejemplo, ¿no? He traído este ejemplo, que es el típico, es lo que encontramos en la mayoría de las escuelas. Diríamos que está bastante enraizado, ¿no?,
en las prácticas de retroalimentación que se hacen en el aula, ¿no? Todos los maestros lo hemos hecho, y es importante señalar que este tipo de retroalimentación, ¿no? Que además podríamos decir que es una tradición pedagógica, ¿no? No es efectiva para el aprendizaje. Eso es lo que nos dicen la literatura, nos dice la evidencia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente lo que hace esta retroalimentación es señalar o identificar el error, ¿no? Otro de los aspectos es que corrige o explicita las respuestas correctas, o otorga una calificación, como en este caso es una nota numérica, o también hay otras emisiones de juicios, como por ejemplo, buen trabajo, incompleto, sigue esforzándote, ¿no? Debes de estar más atento en la clase, o presta mayor atención, estudia más, ¿no? O sea, estas expresiones que emiten un juicio de valor, ¿no? Entonces, lo importante que todos los maestros tenemos que ser conscientes que venimos de esa práctica. Venimos y arrastramos esa práctica. Esa es la práctica que tenemos que transformarla, ¿no? Ese es nuestro previo. Entonces, lo que dicen también las investigaciones sobre este tipo, esta manera de retroalimentar, es que puede afectar cómo los estudiantes se sienten acerca de sí mismos, ¿no? Por ejemplo, si se les aprueba o se les premia, podemos ser complacientes con el estudiante. Y si se les desaprueba o se les castiga, pueden dejar o se desmotivan, ya no quieren aprender, tiran la toalla, ya no les interesa, etcétera, ¿no? Entonces hay una fuerte afectación del ego. ¿Estamos? Entonces, si ustedes van a realizar este tipo de retroalimentación, ¿no? Ya sabemos que no es efectiva para la mejora de los aprendizajes, ¿no? En cambio, podríamos pasar, por favor, la siguiente diapositiva. En cambio, la retroalimentación formativa es la que impacta en el aprendizaje, ¿no? Y esta retroalimentación formativa tiene ciertas características que son diametralmente distintas a esta práctica que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? Un primer elemento clave, y que también lo señala el currículum, como Jessica nos dijo, es que está referida a criterios, ¿no? Y estos criterios son compartidos, son explícitos, ¿no? Son explícitos, son conocidos tanto por los docentes como por los estudiantes. Entonces, cuando yo voy a evaluar y voy a retroalimentar, la retroalimentación se basa en esos criterios, ¿no? Que tiene ese trabajo, ese desempeño que el niño va a realizar. Y que ese niño y que ¿no? Que el estudiante tiene que saberlos. Tiene que saber qué se espera de su trabajo, qué se espera de su desempeño. Otra de las características que tiene esta retroalimentación formativa que impacta en la mejora del aprendizaje tiene que ver en que es descriptiva, ¿no? Es decir, señala fortalezas, ¿no? Y aspectos por mejorar. O sea, entra a mirar el trabajo del estudiante, está centrada en el trabajo del estudiante, no en la persona, para poder ayudarlo a mejorar ese desempeño, ese trabajo que ha realizado, ¿sí? Entonces, por lo tanto, describe, ¿no? Por otro lado, un elemento importantísimo es que esta evaluación, esta retroalimentación tiene que ser comprensible por parte de los estudiantes, porque me dirijo a él es el que está haciendo, él es el que está aprendiendo, me dirijo a él y por ende tengo que considerar su edad, ¿no? Tengo que considerar el lenguaje que utilizo para poderla hacer comprensible y para que él pueda saber qué tiene que hacer, ¿no? Para mejorar. Otro aspecto importante es que está muy relacionado a los criterios, es que se focaliza en lo central, ¿no? Es decir, lo central tiene que ver con los criterios, ¿no? Y los criterios están relacionados a las competencias y a los estándares que están en el currículum nacional y que son completamente explícitos, ¿sí? Entonces,
está en relación a eso, y si yo estoy trabajando 3 o 4 criterios de una competencia, por poner un ejemplo, yo podría focalizar en uno de esos criterios, porque veo que ese estudiante requiere, ¿no? Requiere apoyo, requiere darse cuenta de mejorar en ese aspecto central de uno de esos criterios. No es necesario que yo tenga que abarcar todos los criterios por más que estén explícitos. Yo tengo que mirar, como en la clase lo veíamos con los docentes que estamos trabajando, tengo que entrar a la yugular, ¿no? Tengo que mirar aquel aspecto que significa un escollo en el aprendizaje del estudiante, ¿no? Significa que eso, si lo desenredamos, ¡fum!, el niño sigue, continúa, avanza, mejora, ¿no? Esto está muy relacionado con ser específica, ¿no? Que eso es algo que en la práctica de hacer retroalimentaciones a nuestros maestros nos ha costado bastante, ¿no? Porque siempre hacemos sugerencias o retroalimentaciones muy generales, ¿no? Por ejemplo, no sé, ha escrito un texto escrito, y uno de los criterios tiene que ver con el uso de los conectores, ¿no? Y en la retroalimentación, lo que el docente le dice es, revisa el uso de los conectores. Y ya, pero ¿qué conectores, no? Entonces hay que ser más específicos, ¿no? ¿A qué conectores te estás refiriendo? ¿Dónde miras la dificultad que tienen los chicos en relación al uso de estos conectores, ¿no? Entonces hay que entrar a mirar más a fondo y ser más específicos, ¿no? De repente tienen dificultades para poder establecer relaciones de contraste, ¿no? Entre una idea y otra, que es por lo común que tienen dificultad los niños ahí, ¿no? Entonces, de repente tengo que enfocar ahí o remirar en relación a las evidencias que estoy analizando dónde está el problema, ¿no? Para ayudarlo más específicamente a justamente ayudarlo a avanzar en eso que requiere. Otro aspecto o otra característica importante de esta retroalimentación formativa tiene que ver con ser oportuna, ¿no? Y esto está en relación al tiempo, ¿no? ¿En qué momento doy retroalimentación? ¿No? Hay aprendizajes que, por ejemplo, con una retroalimentación sobre la marcha, por ejemplo, sobre faltas de ortografía, es una retroalimentación súper sencilla, la puedo hacer sobre la marcha, ¿no? No necesito dar mayor explicación de repente sobre el uso de la B grande y de la B chica, no sé, ¿no? Pero cuando se trata de aprendizajes más complejos, donde el niño tiene que elaborar, tiene que construir, ¿no? Como por ejemplo va a ser un proyecto de indagación y está planteando las hipótesis, está pensando, ¿no? Probablemente no tengo que invadirlo con una retroalimentación, sino más bien tendré que retrotraer esa retroalimentación para no generar un disturbio, ¿no? Entonces, ahí entra mucho el juicio pedagógico, ¿no? ¿En qué momento? ¿En qué momento? Tengo que analizar en qué momento es adecuado, ¿no? Es una retroalimentación, además, que se puede realizar en el momento para que él lo levante en ese momento, o, ¿no? Tengo que darle un tiempo para que él pueda revisar su producción, hacer una nueva versión, ¿no? Porque tiene que incorporar esas recomendaciones. Entonces, ese trabajo también tiene que ser considerado, ¿no? El tipo de aprendizaje, el momento, los ritmos, los estilos de los niños, ¿no? Todos son esos elementos que tienen que jugar para poder determinar el tiempo, ¿no? Y que esta retroalimentación sea oportuna. Un elemento que es central y que es crucial y que lo hemos visto también en este contexto de educación a distancia, tiene que ver con la característica que tiene que estar contextualizada, ¿no? Tenemos que considerar que, primero, los niños son distintos todos, ¿no? Las familias también. Contextos locales también, ¿no? El tema de la conectividad. En algunos casos los niños aprenden a través de la radio, otros aprenden a través de la TV,
otros tienen un celular en la casa, otros pueden tener más de un celular, unos tienen mejor conectividad que otros, etcétera, ¿no? Hay un montón. Hay un aspecto que también nos parece importante. Algunos niños tienen el apoyo de los papás, otros no, están solos, ¿no? Entonces realizan las tareas solos, ¿no? Entonces, la idea aquí es que estas retroalimentaciones tienen que considerar esa diversidad, ¿no? Y por lo tanto, tienen que adecuarse a estos contextos para que sean pertinentes, para que lo que le estoy pidiendo sea factible de hacerlo, ¿no? Que sea factible de hacerlo por el estudiante, ¿no? Otro elemento también, o otra característica central de las retroalimentaciones formativas, es que tiene que ser equilibrada, ¿no? No solamente puede mostrar logros, ¿no? Sino también avances, o también aspectos por mejorar, ¿no? Entonces tengo que encontrar un equilibrio entre esos elementos, ¿no? Para poder comunicar, porque así es, uno aprende, hay cosas que ya las tengo más logradas, otras cosas todavía me faltan por mejorar, ¿no? Entonces tenemos que encontrar ese equilibrio al momento de hacer estas retroalimentaciones. Y finalmente, un aspecto que creo que en el grupo, con los docentes que hemos estado y que me ha permitido a mí también aprender muchísimo, tiene que ver con este aspecto de que la retroalimentación no solamente tiene que describir el aspecto por mejorar, ¿no? Sino que tienes que dar un paso más, o sea, tienes que ayudarle al niño a través de alguna pista, ¿no? Algún ejemplo, alguna recomendación, o algún modelo, ¿no? Para que ese estudiante pueda avanzar, ¿no? El objetivo de la retroalimentación, como ya lo estamos señalando también desde el currículum, es que ese niño avance en todos los niños, ¿no? Avancen desde el nivel en el que se encuentran, pero que avancen hacia los logros, hacia progresar, ¿no? En estos criterios que les estamos colocando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, ¿no? Todos deben de avanzar, por lo tanto, la retroalimentación tiene que estar siempre mirando el paso siguiente que hay que dar, ¿no? Hacia dónde va, hacia allá lo voy llevando con las recomendaciones que le voy dando, ¿no? Entonces, como podemos visualizar, colegas, ¿no? Estamos en realidad frente a un cambio de paradigma frente a la retroalimentación, ¿no? Porque venimos de una forma de hacer retroalimentación, pero ahora tenemos que transformar nuestras prácticas para poder orientarla a este tipo de retroalimentación que las investigaciones nos están señalando que son más efectivas para la mejora del aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos que salir de las caritas felices o de las notas, ¿no? O de las frases. Más bien, tener que pasar a una interacción, a un diálogo, ¿no? Entre docentes y estudiantes, con el propósito de mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y también, como un aspecto central, es ayudar a que ese estudiante sea más autónomo, ¿no? Autónomo al momento de aprender, porque la retroalimentación, esa es su mayor finalidad, ¿no? Es que el chico puede entrar en procesos de reflexión sobre lo que hace, ¿no? Y darse cuenta qué le funciona, qué no le funciona, ¿no? Y eso le permite ser mucho más autónomo cuando aprende, ¿no? Entonces, ese es el sentido final o el propósito final de la retroalimentación. Gracias, Liriama. Creo que tienes algunos ejemplos y pudiéramos pasar un poco rápidamente para tener este tiempo de seguir con las otras partes. Creo que Sí, tú bueno, No, acá la anterior, de por favor, repente... si la pueden dejar un ratito para que tomen nota, porque este es un texto muy interesante de Rebeca Anijovic. El La siguiente, siguiente. por favor. Sí, Pueden mirar. bueno, Santiago, claro, yo aquí lo que traía es algunas maneras o modos de retroalimentar, ¿no? Que es lo que hemos trabajado fuertemente en el curso, elaborando y hemos utilizado esto.
Y claro, parece sencillo, leerlos es sencillo, pero hacerlos es complejo. Y lo que veíamos, ¿no? Es que primero me parece importantísimo señalar que Rebeca Nijovic, ¿no? Es una de las personas en la región que ha trabajado más el tema de evaluación formativa, ¿no? Entonces es una autoridad en el tema, ¿no? Yo les recomiendo a todos que lean este libro, lo hemos referido en el PPT que les estamos dejando, y aquí nos parece importante señalar que los modos que ella presenta, ¿no? De retroalimentación no pueden ser vistas como pasos, ¿no? Pasos que siguen una secuencia didáctica, ¿no? O una secuencia de primero esto, luego lo otro, ¿no? Sino más bien hay que mirarlas como combinatorias, ¿no? O sea, puedo utilizar esa con otra, depende de la necesidad que se tenga, ¿no? O sea, no nos podemos encorsetar nuevamente, ¿no? Sino ella los trabaja de manera separada para que se puedan distinguir y se puedan diferenciar. Pero luego, cuando tú analizas las evidencias y necesitas retroalimentar, puedes utilizar una pregunta, una sugerencia, una descripción, depende de la necesidad que tengas, ¿no? Entonces, bueno, yo les he traído algunas formas de retroalimentar o modos de retroalimentar, como lo señala Rebeca, y he cogido 4, ¿no? 4 en las cuales nosotros nos hemos concentrado en trabajar con nuestros maestros, y les he traído también algunos ejemplos de cómo ellos han terminado, ¿no? Después de muchas versiones de escribir retroalimentaciones. Entonces, ¿pudiéramos pasar a la siguiente, por favor? Ofrecer preguntas, ¿no? Este es un modo, una manera de retroalimentar, ¿no? Yo les invito a que lean las preguntas, ¿no? Y estas preguntas podemos mirar, ¿no? Tienen un propósito, ¿no? Las preguntas que hacen estos maestros están centradas en que los estudiantes puedan revisar las estrategias que usan, ¿no? O que puedan revisar las producciones que realizaron, ¿no? Estas preguntas retroalimentan en el sentido de que buscan que los estudiantes se tomen un tiempo, ¿no? Para reflexionar sobre lo que han hecho. ¿Estamos? El estudiante debe de reconstruir lo que hizo, ¿no? Por ejemplo, cuando le preguntas, ¿qué te resultó más difícil de resolver en esta tarea? ¿No? O si tuvieras que empezar de nuevo este ejercicio, ¿qué harías de diferente? ¿No? Entonces, las respuestas que nos van a dar los estudiantes van a estar en relación a que ellos van a activar procesos de metacognición que les permita, ¿no? Poder tomar conciencia del proceso que han realizado, ¿no? Y en este contexto de educación a distancia, hacer este tipo de preguntas es clave, ¿no? Porque los niños se enfrentan todo el tiempo al desafío de aprender, ¿no? Y el aprendizaje es un proceso, y en el proceso uno comete errores, ¿no? Se da cuenta de qué estrategia le funciona, de qué estrategia no, pero muchas veces no hay tiempo para reflexionar sobre eso, ¿no? Porque a veces estamos como preocupados por coberturar todo el currículum, entonces corremos con la presentación, ¿no? Entonces, detenernos con ayudar a que los niños puedan remirar estos procesos que realizan activando estas habilidades metacognitivas es un propósito, ¿no? Central de ofrecer preguntas según como lo plantea Rebeca, ¿no? Otra manera de retroalimentar, ¿no? Podemos pasar la siguiente diapositiva. Describir, perfecto. Por ejemplo, aquí, describir el trabajo de los estudiantes, ¿no? El docente lo que le dice al estudiante es, los buenos cuentos que leímos tienen un inicio, un desarrollo, un fin. Veo que tu cuento, al igual que los buenos cuentos, tienen un inicio y un desarrollo. ¿Podrías escribir un final? Miren, qué interesante lo que realiza el maestro acá, ¿no? Lo que primero el docente está comunicándole, ¿no?
es que le está haciendo notar que hay cosas, hay logros que tiene este estudiante, ¿no? Hace una mirada del trabajo del estudiante para que él se dé cuenta de que ya tiene logradas, ¿no? O sea, por ejemplo, en este caso, tiene que ver con que ya logra estructurar la parte del inicio y del desarrollo, ¿no? Le falta dar un paso en relación al final, pero le está haciendo notar este aspecto que es sumamente importante para los niños, porque los estudiantes muchas veces no logran reflexionar, ¿no? O no tienen el espacio, o a veces no los ayudamos a mirar ya qué han capitalizado, ¿no? ¿Qué aprendizajes ya logro tener, ¿no? Y eso les va a permitir en sus próximas experiencias, ¿no? Poderlas usar, ¿no? Pero de manera consciente, ¿no? Entonces, además, es bien interesante porque el maestro lo que hace es articular. Esto no está en el vacío, ¿no? Esto no está bajo supuestos, no. Está en relación a la evidencia, está en relación al trabajo del niño, ¿no? Se está refiriendo al trabajo del niño, se está refiriendo a la evidencia de aprendizaje que está utilizando el niño, y ese es su referente para poder describir de manera objetiva, ¿no? Creo que La vamos a tener que siguiente, avanzar un poco más para poder ok, llegar a las preguntas, por favor. Gracias. ok. La siguiente forma o modo de retroalimentar tiene que ver con valorar los avances y logros, ¿no? En este tipo de retroalimentación, ¿no? El propósito es identificar los avances. Esto es muy común, ¿no? Es muy común, es lo que hacemos los maestros, ¿no? Pero un tema importante en el tema de valorar los avances, y que creo que todos tenemos que ser conscientes, es que aquí hay un aspecto emocional que se pone en juego, ¿no? Y esto tiene un fuerte impacto, ¿no? Tiene un fuerte impacto en el aprendizaje porque moviliza a los niños frente a su autoestima, ¿no? En relación a lo que él está logrando, en relación a lo que él es capaz de hacer, ¿no? Entonces es un recurso potente, ¿no? Para utilizarlo, sobre todo en estos contextos donde los niños, pues, tenemos desafíos enormes, ¿no? Y valorar, ¿no? El avance, el logro que tiene él en relación a sus trabajos es un aspecto medular. Y finalmente tenemos el tema de ofrecer sugerencias, y aquí ofrecer sugerencias también es un aspecto muy común que realizamos los maestros, ¿no? Creo que el aspecto que más nos ha costado cuando elaboramos sugerencias es el tema de la especificidad, ¿no? El tener que dar sugerencias concretas y específicas, ¿no? Y no generales, ¿no? Recuerden que estas sugerencias, si son generales, no van a impactar en la mejora del aprendizaje. Tienen que ser específicas y alineadas a los criterios de aprendizaje que se buscan lograr con las producciones o los desempeños de los niños, ¿no? Creo que además es importante que las sugerencias puedan brindar también este tipo de pistas, ¿no? Por ejemplo, te sugiero que agregues ejemplos concretos que corresponden a dos pintores europeos actuales, ¿no? Probablemente esta pista, este elemento que le estoy dando al niño en relación a comprender o a interpretar la historia del arte, ¿no? Son dos elementos claves que le van a permitir tener una mejor interpretación, ¿no? De esta historia. Entonces, eso también, ¿no? O sea, cómo yo doy esas sugerencias que abonen a que el niño pueda completar su rompecabezas o pueda darse cuenta de algo que no se está dando cuenta, ¿no? O puede hacer una mayor o una profunda interpretación. Entonces, las sugerencias están en relación a esos aspectos que no son sencillos, pero que hay que estar practicando y trabajando, ¿no?
Y finalmente, Santiago, no quiero dejar de mostrar ejemplos de retroalimentaciones formativas escritas de docentes rurales, ¿no? De los docentes con los que trabajamos, y donde ellos han podido combinar estos modos de retroalimentar en relación a las evidencias de aprendizaje que han analizado y que han construido retroalimentaciones para poderles sus estudiantes, ¿no? Aquí los hemos simplemente por un tema didáctico, les hemos colocado en diferencia de colores, ¿no? El valorar, por ejemplo, un logro está en verde, el azul en relación a una pregunta, ¿no? Que lo ayude a remirar aspectos que no ha mirado, ¿no? Por ejemplo, la pregunta que le hace la profesora es, ¿cómo te ayudaron las imágenes para lograr la comprensión del texto, ¿no? Y lo otro, que es bien interesante porque esto es dirigido para un niño de primer grado, ¿no? Te sugiero que armes y rearmes las oraciones con las letras móviles para luego escribirlas en tu cuaderno. Por favor, graba este trabajo a través de un video y me lo envías por el WhatsApp. Pide el apoyo de tus papis para lograrlo, ¿no? Qué interesante esto, porque la maestra también se daba cuenta, claro, que a veces los niños de primer grado estaban siendo muy exigidos por los papás para que ya aprendan a leer y a escribir, ¿no? Y aquí la sugerencia va en relación a darle un soporte concreto al niño para que justamente pase por el proceso de poder construir las oraciones a partir de letras móviles, ¿no? Y eso también, en el caso de, me comentaba la profesora de este niño, es que los papás, ¿no? También tienen que ser orientados, ¿no? Frente a cómo los niños van apropiándose del sistema de escritura, ¿no? Entonces, es interesante, bueno, teníamos otro ejemplo más, pero bueno, me quedo aquí. Gracias, Santiago. Gracias también. Hay una lámina siguiente, creo, para cerrar esta. Si la pueden Sí, es pasar. el ejemplo, es otro ejemplo de retroalimentación que han construido nuestros maestros en el curso, pero, ¿cómo se llama? Y tenemos la referencia de Rebeca Nijovic, del libro que hemos nosotros utilizado, ¿no? Les recomiendo a todos para que lo revisen. Este es el de las orientaciones para la formación docente y el trabajo en aula, retroalimentación formativa. Sí, y varios siguen preguntando por el PPT. Les recuerdo que va a estar en Educarred, Fundación Telefónica. Si ponen esto, lo van a aparecer junto con toda la grabación. Gracias, Liriama, muy interesante. Y varios de ustedes están diciendo que sigamos, pero a ver, antes lo siguiente es ver los resultados de la pregunta que pusimos al inicio. No sé si la pudieran compartir, por favor. Se arma un grupo de discusión muy interesante en el chat también para todos los que se inscribieron en Zoom. Pero a ver, las preguntas, ¿qué es lo más difícil cuando hago retroalimentaciones? Y está bastante parejo, la verdad, pero la primera, el tiempo que demanda retroalimentar a todos los estudiantes con 38%, que el estudiante comprenda lo que estoy solicitando, realice 36%, casi igual, y que el estudiante dé los siguientes pasos para mejorar 26%. ¿Qué impresión te da esto con relación al tipo de ejemplo que tú has visto en el aula, Jessica? Bueno, creo que esto claramente es una muestra de una de las preocupaciones más importantes que manifiestan los docentes, que es el tema del tiempo, ¿no? Todo muy bien con la retroalimentación descriptiva, pero para ellos es, bueno, si tengo que hacer retroalimentaciones de 20, 25 estudiantes, es imposible, ¿no? Y aquí yo retomaría como algunas cosas que dijo Liriama al inicio de su exposición, cuando presentó las características de la evaluación, y es que el tema del tiempo tiene que verse como en relación, primero que no es, digamos, lo que dicen los docentes que tienen más experiencia en esto y lo que dicen los expertos que están mirando muchos docentes, es que los docentes, digamos, primero que no es necesario retroalimentar todo el tiempo y a todos todo el tiempo, ¿no? Uno puede elegir retroalimentar algunos, puede variar además de estrategias, que son un poco las que Liriama también ha mostrado,
Y además es muy importante atender a cosas centrales, ¿no? Que también dijo Liriama en su presentación, que es que no evaluamos todo el tiempo todos los aspectos, ¿no? O todas las capacidades, o todas estas dimensiones, estos criterios, sino que podemos ir eligiendo esto y irlo haciendo más, digamos, poco a poco, digamos, ¿no? Así que bueno, creo que eso. Y por otro lado, lo que también dice, que también los docentes experimentados en esto señalan es que también llega un momento en el que también hay muy claramente se notan errores comunes de los chicos, ¿no? O sea, por supuesto, hay cuestiones, desafíos individuales, pero también hay desafíos comunes, ¿no? Así que también hay retroalimentaciones que se hacen al conjunto de chicos, ¿no? Entonces, digamos que este tema del tiempo es un tema que hay que mirar mejor, ¿no? Entenderlo mejor. Muchísimas gracias. Miren, yo creo que no quisiera pasar a las preguntas y ver muchos temas. Yo he visto un intercambio muy activo. He anotado algunas de las preguntas que hay ahí. Hay muchos de ustedes que dicen, ¿cómo puedo hacer esto cuando tengo tantos estudiantes en condiciones tan complejas? Y yo lo único que puedo decir es que a nosotros tres tenemos muchísimo respeto por el trabajo de los docentes, y es una pregunta que nos gustaría que ustedes respondan. Hay varios que preguntan sobre aspectos específicos del Minedu, como el CIAGIE y cómo va a funcionar esta normativa, que habrá que esperar por más detalles del Minedu. Nosotros no somos del Ministerio de Educación. Alex Orihuela, ha sido una pregunta interesante, esto de evaluación formativa, si es en competencias en general o cómo matizar el tema para cada una de las competencias y los diferentes campos. Hay varias preguntas, Marisol Cassini, me parece, Camila Contreras, Jenny, ya no entiendo ni siquiera mi letra, disculpen, que preguntan cómo se puede adecuar todo esto a nivel inicial, y supongo que podríamos hablar no solo de inicial, sino de primaria, secundaria, incluso superior. Y Juan Núñez preguntaba sobre las rúbricas, pero estamos con el tiempo encima y he visto ahí un pedido en el chat que decía, por favor no corte, pero lamentablemente el tiempo que teníamos asignado es 1 hora. Voy a ver si podemos conversar con los colegas y tal vez tener una segunda sesión en algún momento, porque todos estos temas están interesantes, pero me resulta obvio de las preguntas y respuestas, de los intercambios que hay mucho conocimiento y mucha práctica muy interesante entre ustedes, y es a partir de eso que deberíamos seguir construyendo. Yo les quiero agradecer muchísimo nuevamente a Jessica y a Liriama por el curso que están dando en el marco del proyecto CREER con docentes rurales. Yo creo que estamos aprendiendo muchos. En este proyecto hay un centro de recursos también que ustedes tal vez quieran visitar, con lectura, materiales pedagógicos y diferentes tipos de recursos, ¿no? Pero por ahora, lamentablemente, nos tenemos que despedir, deseándoles a todos Santiago, que tengan buena salud. ¿Perdón? No, o sea, me preocupaba que se vayan los maestros con esta idea de que la retroalimentación es compleja. No sé si tenemos unos minutos, Santiago. Tú nos dices, ya no tenemos. 1 minuto. A ver. Bueno, lo que les diría es que no se retroalimenta a todos, ¿no? Yo he visto un pedido que hacía la UGEL, que tenían que hacer retroalimentaciones a todos sus estudiantes 1 vez por semana, ¿no? Eso me parece terrible. Y lo digo así públicamente, ¿no? Creo que el juicio pedagógico tiene que estar por encima de eso, y tenemos que mirar a quiénes o qué grupo, qué niños requieren de una retroalimentación individual, ¿no? Que puede ser a través de audios, de manera escrita, ¿no? Hay una serie de estrategias que los maestros utilizan en este contexto de educación a distancia, ¿no? Hay retroalimentaciones que se pueden hacer a todo el grupo, porque como Jessica lo comentó, ¿cómo se llama? Hay errores comunes, ¿no? Y que hay que mirar. Entonces es la misma retroalimentación que puedo utilizar a todos los chicos, ¿no? Entonces, creo que hay que romper este estigma, esta idea que la retroalimentación, claro, si yo estoy pensando de que a todos les tengo que retroalimentar y a la misma vez, ¿no?
y todo el tiempo, eso no es viable, ¿no? Eso no es viable. Además, también hay que mirar qué trabajos hay que hacer retroalimentaciones sobre la marcha o diferidas, ¿no? Que también eso es importante tener que seleccionar, ¿no? Entonces, creo que ese es un tema que podríamos hablar más profundamente, ¿no? Pero hay que darle flexibilidad, ¿no? Al tema de la retroalimentación y no colocarlo así tan normativamente, ¿no? Eso, Santiago. Me parece muy bien, me parece muy bien. Muchísimas gracias por acabar con ese. Yo me despido por la hora, lamentablemente les agradezco, les recuerdo que esto va a estar disponible en la página web de Educarred y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.